buscadores de la verdad y seguidores del canal Virtus Veritas. A lo largo del tiempo se ha fantaseado mucho sobre el oro monoatómico y los dioses, pero parece que en todo este asunto hay un hecho objetivo y demostrable: el efecto milagroso que tiene sobre la imaginación humana, y el hecho de que es tan milagroso que eleva la imaginación aún sin haberlo ingerido. Hay constancia de que en algún momento en la historia de la humanidad algunos polvos valiosos evidente existieron, pero también es evidente que dejaron de producirse y de usarse por razones que los vamos a ver más adelante. En todo caso, ni siquiera con toda la tecnología más moderna se ha podido fabricar oro monoatómico. El estado monoatómico se considera que es un quinto estado de la materia, junto al sólido, líquido, gaseoso y plasma, ¿no? Es un estado en el que no se reacciona químicamente. El oro se estructura como geometrías de átomos unidos por fuerzas interatómicas, lo que confiere estabilidad y suele ser difícil de perturbar. De allí viene la rigidez física de los metales. Cuando ocurre esta transformación a monoatómico, la reorganización electrónica del núcleo otorga al oro unas propiedades únicas a nivel magnético y físico, dejando de ser un metal para convertirse en un polvo blanco parecido a la harina, el oro monoatómico. En ese punto, los componentes del núcleo se reorganizan, se mueven a capas de mayor energía y el núcleo se alarga hasta un punto en que empieza a girar rápidamente y se inicia una transferencia de energía de núcleo a núcleo sin pérdidas, es decir, que aparece la superconductividad nuclear. Lo más espectacular de los elementos monoatómicos es que con los cambios de temperatura aumentan o disminuyen drásticamente su peso y llegan a levitar, incluso arrastrando consigo a su contenedor. Esta característica y la total ausencia de magnetismo son las dos propiedades que convierten a los elementos monoatómicos en verdaderos outsiders de nuestra realidad científica. Esta faceta de outsiders u ormes ha hecho que a menudo hayan sido asociados al esoterismo y a los fenómenos paranormales. Los ormes han sido conocidos desde la más remota antigüedad por muchas culturas, que los han bautizado como elixir de la vida, piedra filosofal, soma, polvo blanco, oro blanco, pan de oro, mofkots, shemana y otros nombres. La Biblia se refiere a ellos como el maná y es uno de los secretos custodiados en el Arca de la Alianza, que según los textos judíos levitaba cuando la sacaban del templo. De hecho, los ormes son los que daban al arca sus poderes. En pocas palabras, podemos resumir que un superconductor monoatómico es un compuesto que por debajo de una temperatura determinada presenta dos propiedades fundamentales. Primera, no presentan resistencia al paso de la corriente eléctrica, es decir, que no se calientan ni disipan energía al pasar la corriente eléctrica. Presentan un comportamiento único sobre la permitividad, que es la constante de la que depende la fórmula de la intención, mediante la cual se precipita una intención o pensamiento y se hace materia. Te recuerdo la quinta dimensión del amor. Y segunda, levitan, es decir, pueden modificar la dimensión de la gravedad debido a que expulsan todo el flujo magnético de su interior y son forzados a salir de un campo magnético por el efecto Meissner. Al modificar la gravedad, modifican el tiempo.
fenómeno que está detrás del misterio y la importancia del oro monoatómico. En la superconductividad y en la capacidad de modificar el tiempo residen los efectos de la ingesta de oro monoatómico en el ser humano. El oro monoatómico no es un crecepelo afrodisíaco, rejuvenecedor, calmante, estimulante o laxante. Sencillamente es un superconductor que al ser ingerido transmite parte de su capacidad como tal a la persona. Nos imaginamos fácilmente la superconductividad aplicada a la electrónica hace tiempo, por ejemplo, permitiendo a nuestro ordenador una transmisión de datos y una memoria inimaginable hace apenas unos años, ¿no? Pero si ingerimos ormes, la superconductividad se aplica a nuestro organismo y notaremos un aumento exponencial de la capacidad de interconexión entre neuronas y de la velocidad de transmisión entre ellas, es decir, un aumento de nuestra capacidad mental. En términos informativos, podemos tomar el ejemplo del Homo sapiens, que podría pasar de usar un cerebro de tipo PC386 antiguo con Windows 3.1 a usar un cerebro parecido al último iMac de Apple, ¿no? Y no solo eso, esta interconexión mejorada redundaría también en una optimización general de todo el metabolismo del organismo y de su sistema inmunitario, por supuesto, lo que redunda en un fortalecimiento de la salud, en la apertura de nuevas fronteras. La optimización neuronal podría activar propiedades cuánticas desconocidas en los humanos y desarrollar otras ya conocidas como la conciencia o la capacidad cerebral de nuestro corazón. Lo que más sabían sobre el otro gran beneficio de la ingesta del oro monoatómico fueron los antiguos alquimistas, que le dieron el sugerente nombre de elixir de la vida. El elixir de la vida o elixir de la inmortalidad es una legendaria poción o bebida que garantizaba la vida eterna y es uno de los arquetipos eternamente presente entre nosotros. Se dice que los alquimistas buscaban la vida eterna, pero al igual que los Anunnakis, en realidad lo que buscaban era cómo producir el oro monoatómico. Se dice también que los alquimistas buscaban la piedra filosofal, lo que podría convertir cualquier metal en oro, pero en realidad lo que buscaban era la manera de convertir un metal, el oro, en un elemento monoatómico o el oro alquímico. En resumen, la verdadera alquimia se basaba en el elixir de la vida, que es el oro monoatómico, y en la piedra filosofal, que es el método para fabricarlo. Por su capacidad de alterar el tiempo celular y retrasar el envejecimiento, la magnus opus o la gran obra de los alquimistas y su gran prioridad fue encontrar la manera de fabricarlo, observando la profusión de dragones, águilas, soles, fuegos, serpientes y otras imágenes que habitan en la simbología alquímica. Nos podemos hacer una idea de su procedencia directa o su origen en este espacio plano llamado planeta Tierra, y la relación con los dioses sumerios Anunnakis, que han venido siendo representados en todas las civilizaciones humanas con los mismos signos. Algo lógico por otro lado, ¿no? Porque la última finalidad de la alquimia era el gran secreto de la inmortalidad de los dioses y la transformación del oro en el oro monoatómico. Si el elixir de la vida era el producto final que se tenía que ingerir para retrasar el envejecimiento, la piedra filosofal o la tintura de oro se llamaba el proceso para producir el elixir monoatómico, un proceso basado en la palabra mágica de los alquimistas, es decir, la palabra dividir. Este proceso de división o piedra filosofal ya fue citado en la Biblia con el nombre de maná.
El libro del Apocalipsis 2:17 afirma que el hombre lo consumirá cuando llegue el fin de los tiempos, y dice lo siguiente: al que vencerá daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, en la piedrecilla escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que la recibe. Apocalipsis 2:17. Los elementos monoatómicos alteran la dimensión de la gravedad, y a su vez la gravedad altera la dimensión del tiempo. El oro monoatómico retrasa el envejecimiento por la expeditiva vía de cambiar el tiempo celular. El efecto es el mismo que si viajaremos a un sitio con una gravedad mucho mayor, donde por lo tanto el tiempo pasaría de forma más lenta. O sea, no se trata de alcanzar la inmortalidad, sino de conseguir que nuestro cuerpo envejezca de forma más lenta. Este cambio en el tiempo celular era la única posibilidad de que unos viajeros procedentes de afuera de este espacio habitable cerrado, probablemente de un sitio con mayor gravedad y con un ciclo de vida infinitamente más largo que el nuestro, no se vieran sometidos a una aceleración a cámara rápida de su envejecimiento. Por eso el oro pasó a ser indispensable para su permanencia aquí, y por eso tantos esfuerzos en la extracción del oro desde la más antigua prehistoria. Estos dioses no vinieron por el oro, sino que para quedarse necesitaban este oro. La superconductividad altera la gravedad, y como consecuencia el tiempo se ve alterado. La aparente inmortalidad que les valió ser considerados dioses por los humanos es tan solo un cambio del tiempo celular por la ingesta del oro, o del oro monoatómico. Si la realidad física es una proyección holográfica, el oro monoatómico es el mando que controla la velocidad del proyecto. Y como en un sofá, quien tiene el mando a distancia tiene el poder, ¿no? La ingesta de Ormes, junto con la recuperación de las partes oscurecidas desactivadas de nuestro ADN, son la alfombra roja para la que saldrá un día cercano, es decir, un nuevo hombre protagonista de una nueva civilización, el futuro Homo sapiens sapiens sapiens, aunque pensándolo bien quizás sea un nombre demasiado largo y poco presentable, ¿no? Podría ser, por ejemplo, el Homo Uma, es decir, el hombre unidad, un super sapiens que vivirá en un mundo nuevo. Un gran abrazo y mucha salud. Hasta pronto.